मेरी मगरूर बेटी आसली, मुझे समझ नहीं आ रहा है उस बेचारी औरत को तुम्हारी माफी कैसे मिल गई, या कहीं उसने मुझसे भी ज्यादा तुम्हें पैसे दे दिए। उन्होंने माफी मांगी है मुझसे। ¿Qué harías si una desconocida comenzara a sentir que tu hija sigue viva? No porque la haya visto, no porque haya hablado con ella, sino porque el corazón de esa hija muerta sigue latiendo dentro del pecho de otra mujer. Lo más inquietante es que nadie está preparado para afrontar una verdad así, ni la madre que perdió a su hija, ni la joven que recibió una segunda oportunidad para vivir, ni la familia que intenta ocultar un dolor que amenaza con destruirlo todo. Hola a todos, soy Nicodem, y hoy vamos a entrar en una historia donde el amor, la pérdida, los secretos familiares y la obsesión comienzan a mezclarse de una manera tan peligrosa que nadie podrá detener las consecuencias. Todo comienza en una casa donde el cansancio ha reemplazado el cariño. Una casa donde las heridas llevan demasiado tiempo abiertas. Julia ya no puede soportarlo más. Durante años ha trabajado sin descanso para mantener a su familia a flote. Ha visto cómo sus sueños desaparecían uno tras otro mientras intentaba pagar facturas, llenar la nevera y sacar adelante a sus hijos. Pero aquella mañana algo se rompe dentro de ella. Su voz resuena por toda la casa. No está enfadada, está agotada. Y cuando una persona llega a ese punto, las palabras se vuelven más peligrosas que cualquier arma. El alquiler de esta casa lo pago yo. El silencio aparece de inmediato. Y la comida que hay en la cocina llega gracias al trabajo de mis hijas. Nadie responde, porque todos saben que discutir con una verdad es imposible. Pero Murad no está escuchando. Su mente está en otra parte. Desde hace horas intenta localizar a su madre. La llama una vez, luego otra y otra más. Nada, ni una respuesta, ni un mensaje, ni una señal. El miedo comienza a crecer poco a poco porque no sería la primera vez, ya antes desapareció. Durante semanas. Incluso durante meses. Y aunque nadie quiera admitirlo, todos están pensando exactamente lo mismo. Y si ha vuelto a marcharse, Ashley intenta mantener la calma, intenta convencer a su hermano de que todo estará bien. Pero en realidad ni siquiera ella está segura, porque la última conversación que tuvo con su madre fue terrible. Las palabras que intercambiaron todavía siguen clavadas como cuchillos en su memoria. Y entonces ocurre. Murad pierde la paciencia. Se gira hacia ella y pronuncia una frase que deja la habitación completamente inmóvil. Tú la echaste de casa, nadie se atreve a intervenir, nadie se mueve, porque todos saben que esa acusación nace del dolor, pero también de la verdad. Ashley baja la mirada. Por primera vez en mucho tiempo se siente incapaz de defenderse, porque recuerda perfectamente aquella discusión, recuerda la rabia, los reproches, las heridas acumuladas durante años, y recuerda algo todavía peor, la expresión de su madre cuando abandonó la casa. Mientras la familia Guney se consume entre culpas y resentimientos, en otro lugar de la ciudad, una mujer vive atrapada en un dolor mucho más profundo. Reyhan. Una madre que ha perdido a su hija, una madre que sigue despertándose cada mañana esperando que todo haya sido una pesadilla, pero la realidad siempre termina regresando. Melike ya no está. Su habitación permanece intacta. Sus fotografías siguen ocupando el mismo lugar. Su perfume parece seguir flotando en el aire, y aún así, ella ya no volverá. La ausencia de Melike se ha convertido en una sombra que persigue a toda la familia Alkan. Especialmente a Reyhan, porque hay dolores que no disminuyen con el tiempo, hay dolores que simplemente aprenden a esconderse. Sin embargo, algo extraño ha comenzado a suceder, algo que ni siquiera ella comprende. Desde que conoció a Ashley no puede dejar de pensar en ella. Hay algo en esa joven que la atrae de una manera inexplicable. No es su aspecto, no es su forma de hablar, es algo mucho más profundo, mucho más difícil de explicar. Como si una parte de Melike siguiera cerca, como si la distancia entre la vida y la muerte no fuera tan grande como todos creen, y cuanto más intenta alejar ese pensamiento, más fuerte se vuelve. Mientras tanto, Ashley tampoco consigue olvidar ciertas coincidencias. Recuerda el día de la operación, recuerda el día que cambió su destino, y recuerda algo que le provoca escalofríos. Porque antes de recibir aquel corazón, vio a Melike. La vio sin saber quién era, sin imaginar que pocas horas después aquella desconocida terminaría salvándole la vida. Cuando une todas las piezas siente un nudo en el estómago, demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta. Y precisamente cuando intenta apartar esos pensamientos aparece alguien inesperado. Aras, un hombre que también sigue viviendo bajo el peso de una pérdida imposible. Un hombre que conoce mejor que nadie quién era Melike. Y un hombre que está a punto de acercarse a Ashley. Lo que ninguno de los dos imagina es que ese encuentro cambiará mucho más que sus propias vidas. Porque mientras Reyhan busca desesperadamente una forma de volver a sentir cerca a su hija, mientras Ashley intenta entender por qué el destino la conecta constantemente con aquella familia, y mientras Ashley comienza a verla con otros ojos, alguien está tomando decisiones que podrían destruirlo todo. Decisiones nacidas del miedo, del dolor, y de secretos que llevan demasiado tiempo ocultos. Lo peor es que la tormenta ya ha comenzado, y cuando la verdad salga a la luz, ninguno de ellos volverá a ser el mismo.
porque la pregunta ya no es ¿quién perdió un corazón? La verdadera pregunta es ¿quién está dispuesto a perderlo todo para recuperarlo? Hay momentos en los que el destino parece jugar con las personas de la forma más cruel posible, porque mientras Ashley intenta convencerse de que todo lo que está ocurriendo son simples coincidencias, cada nuevo acontecimiento parece empujarla en dirección contraria. Y cuanto más cerca está de descubrir la verdad, más peligrosa se vuelve esa verdad. Después de la desaparición temporal de su madre y de la amarga discusión familiar, Ashley intenta recuperar algo de normalidad, pero resulta imposible. Las palabras que escuchó aquella mañana siguen resonando en su cabeza. Las acusaciones, los reproches, la sensación de que toda la responsabilidad de aquella familia termina siempre sobre sus hombros. Y precisamente cuando cree que las cosas no pueden empeorar, aparece una persona inesperada. Rayhan vuelve a llamarla. Su voz suena amable, cariñosa incluso. Pero detrás de cada palabra hay una necesidad que Ashley todavía no comprende. Rayhan insiste en verla. Quiere pasar tiempo con ella, quiere hablar, quiere compensar lo ocurrido la noche anterior. Ashley duda. Tiene trabajo, tiene problemas, tiene demasiadas cosas ocupando su mente. Sin embargo, hay algo en aquella mujer que le impide rechazarla por completo. Algo que le inspira confianza, una cercanía extraña, como si se conocieran desde mucho antes de haberse visto por primera vez. Pero mientras Ashley acepta el encuentro, en la mansión Alcan la situación se vuelve cada vez más tensa. Rayhan está decidida. Quiere seguir viendo a Ashley. Quiere mantener esa conexión. Y eso provoca el miedo de toda la familia, especialmente de Miriam. Porque ella ve algo que los demás intentan ignorar. Ve que Rayhan está sustituyendo poco a poco la ausencia de Melike por la presencia de Ashley, y sabe que ese camino no puede terminar bien, por eso intenta detenerla. La enfrenta, le recuerda las advertencias de la familia, le recuerda que todos están preocupados, pero Rayhan ya no escucha razones, el dolor ha ocupado el lugar donde antes estaba la lógica. Y cuando una madre pierde a una hija, pocas personas pueden comprender realmente lo que ocurre dentro de ella. Necesito verla. La frase sale de sus labios con una determinación absoluta. No es una petición. Es una necesidad. Es la única cosa que parece darle algo de paz. Mientras tanto, Ashley comparte con su hermana una revelación que sigue provocándole escalofríos. Recuerda nuevamente el día de la operación. Recuerda aquella gasolinera. Recuerda aquel instante fugaz. Y vuelve a hablar de Melike. La había visto antes de que todo ocurriera, antes del accidente, antes del trasplante, antes de que sus destinos quedaran unidos para siempre. Su hermana no puede creerlo, y en realidad nadie podría hacerlo, porque las probabilidades de algo así son absurdamente pequeñas. Sin embargo, ocurrió, y cuanto más piensa Ashley en ello, más siente que existe una conexión imposible de explicar. Como si el destino hubiera estado escribiendo aquella historia mucho antes de que ellas nacieran. Mientras estas preguntas comienzan a crecer dentro de ella, otra persona aparece en escena. Aras. Y lo hace de la forma más inesperada. Ashley no esperaba verlo, mucho menos encontrarlo delante de su casa. Durante unos segundos ambos se observan en silencio. Todavía existe cierta incomodidad entre ellos. Después de todo, sus primeros encuentros no fueron precisamente amistosos, pero algo ha cambiado. Aras ya no la mira con la misma frialdad. Y Ashley tampoco lo ve como antes. Me preocupaba cómo estabas. La sinceridad de aquella frase toma a Ashley por sorpresa, porque durante mucho tiempo nadie se había preocupado realmente por cómo estaba ella. Siempre era ella quien cuidaba de los demás. Siempre era ella quien debía ser fuerte. Por primera vez alguien parece preguntarle cómo se siente de verdad. Aunque intenta ocultarlo con ironía, aquellas palabras consiguen afectarla. La conversación avanza lentamente, con cautela, con desconfianza, pero también con una curiosidad creciente. Y entonces Aras decide dar un paso que cambiará por completo la relación entre ambos. Le habla de Melike, por primera vez, no como un nombre. No como una tragedia, sino como una persona real. Una persona que amaba, que reía, que soñaba, que tenía planes para el futuro. Si quieres conocer quién era Melike, puedo ayudarte. Ashley permanece inmóvil, porque esa es exactamente la pregunta que lleva días persiguiéndola. ¿Quién era la mujer cuyo corazón late dentro de ella? ¿Quién era la persona gracias a la cual sigue viva? Hasta ese momento nadie le había ofrecido respuestas. Nadie. Y ahora las respuestas están delante de ella, representadas por un hombre que también parece incapaz de escapar de los recuerdos. Yo te hablaré de Melike y tú me hablarás de ti. Durante unos segundos el mundo parece detenerse, porque ninguno de los dos entiende todavía la importancia de aquella propuesta. No saben que ese intercambio de historias terminará acercándolos mucho más de lo que imaginan. No saben que cada conversación abrirá nuevas heridas. Y tampoco saben que alguien los está observando con preocupación, porque mientras Aras y Ashley comienzan a acercarse poco a poco, la familia Alcan empieza a perder el control de la situación. Rayhan no renuncia a verla. Aras quiere ayudarla.
Y Ashley, sin darse cuenta, está entrando cada vez más profundamente en una familia marcada por secretos, pérdidas y conflictos que llevan años ocultos. Lo peor es que apenas acaba de cruzar la puerta, porque muy pronto descubrirá que Melike no es el único misterio que rodea a los Alcan, y cuando empiece a conocer lo que realmente ocurrió antes de aquel accidente, comprenderá que algunas muertes dejan demasiadas preguntas, y que algunas respuestas pueden ser mucho más peligrosas que el propio dolor, porque el corazón de Melike sigue latiendo, pero los secretos que dejó atrás también siguen vivos, y están a punto de despertar. Hay personas que aparecen en tu vida por casualidad, y hay otras que llegan para cambiarla por completo. Ashley todavía no lo sabe, pero desde el momento en que acepta escuchar las historias de Melike, empieza a cruzar una línea de la que ya no podrá regresar. Porque cuanto más aprende sobre aquella joven muerta, más siente que una parte de ella sigue presente, y eso resulta tan fascinante como aterrador. Mientras tanto, en la mansión Alcan la situación se vuelve cada vez más difícil de controlar. Rayhan no consigue sacar a Ashley de su cabeza. Cada vez que intenta concentrarse en otra cosa, vuelve a pensar en ella, en su sonrisa, en su mirada, en aquella sensación inexplicable que experimenta cuando está cerca. Para los demás miembros de la familia, aquello empieza a ser preocupante, porque el dolor puede romper a una persona, pero también puede transformarla. Y todos temen que Rayhan esté empezando a perder el equilibrio. Meryem es quien más insiste en detenerla, intenta hacerla entrar en razón, intenta recordarle que Ashley no es Melike, que nunca podrá ser Melike, que acercarse a ella solo hará más profunda la herida. Pero Rayhan ya no escucha. Cada advertencia la aleja más de su familia, cada intento de detenerla fortalece aún más su determinación, y entonces ocurre algo que deja claro hasta dónde está dispuesta a llegar. Decide volver a buscar a Asla. Sin importar las consecuencias, sin importar quién se oponga, sin importar lo que piensen los demás, porque para ella ya no se trata únicamente de curiosidad, se trata de supervivencia. Es como si aquella joven representara el único puente que todavía la conecta con su hija. Mientras todo eso sucede, Ashley intenta continuar con su vida cotidiana, pero cada día se vuelve más difícil. Desde la operación, muchas cosas han cambiado dentro de ella, no solo físicamente, también emocionalmente. Hay momentos en los que siente que está viviendo una vida que no le pertenece, momentos en los que se pregunta por qué fue ella quien sobrevivió, y momentos en los que la culpa aparece sin previo aviso, porque alguien tuvo que morir para que ella pudiera seguir viviendo. Y esa es una carga que ningún ser humano puede soportar fácilmente. Por eso las palabras de Aras siguen resonando en su mente. Él fue la primera persona que le ofreció respuestas, la primera que habló de Melike como una persona real, y cuanto más piensa en ello, más desea conocer la verdad, no la versión superficial, no los datos que aparecen en un informe médico. Quiere saber quién era realmente, qué soñaba, qué amaba, qué temía, y sobre todo, qué ocurrió antes de su muerte. Aras también atraviesa una batalla interna. Cuando se acercó a Ashley, creyó que simplemente estaba ayudando a alguien, pero ahora empieza a darse cuenta de que la situación es mucho más complicada, porque cada vez que la mira, aparecen recuerdos de Melike, recuerdos que creía enterrados, recuerdos que vuelven a abrir heridas que jamás llegaron a cerrarse. Sin embargo, hay algo diferente, algo que lo desconcierta. Cuando habla con Ashley no siente únicamente tristeza, también siente tranquilidad, y eso lo asusta, porque después de todo lo ocurrido no creía posible volver a sentir algo así. Mientras ambos intentan comprender lo que está ocurriendo, otra conversación amenaza con provocar una nueva tormenta. Figen toma una decisión. Una decisión fría, práctica y profundamente dolorosa. Para ella, el acercamiento entre Rayhan y Ashley debe terminar cuanto antes. No importa cómo, no importa el precio. Lo único importante es cortar ese vínculo antes de que se vuelva irreversible. Por eso decide actuar, y para hacerlo busca directamente a Julia, la madre de Ashley. El encuentro comienza de forma cordial, incluso amable, una conversación aparentemente inocente en una cafetería elegante. Pero detrás de la sonrisa se esconde una intención muy clara. Figen quiere una solución definitiva, quiere que Ashley desaparezca de la vida de Rayhan, y cuando finalmente expone su propuesta, el ambiente cambia por completo. Julia escucha atentamente, al principio no comprende hacia dónde se dirige la conversación, pero poco a poco empieza a entender. Figen quiere que su familia se mude, lejos, muy lejos, a otro barrio, a otra zona, a cualquier lugar donde Rayhan no pueda encontrar a Ashley. Durante unos segundos Julia permanece en silencio, y entonces comienza a hacer cálculos, los alquileres, las deudas, los gastos médicos, las dificultades económicas que llevan años persiguiendo a su familia, porque mientras para los Alcan aquello es un simple problema emocional, para ella representa una oportunidad de cambiar de vida, una oportunidad de escapar de años de dificultades. Y esa diferencia de perspectivas crea una tensión inmediata. Figen habla de ayudar,
Julia escucha dinero. Figen habla de proteger a Reyhan. Julia piensa en el futuro de sus hijos. Dos mujeres sentadas frente a frente, dos madres, dos intereses completamente distintos. Y ninguna está dispuesta a ceder. Lo que ninguno imagina es que esa conversación marcará el comienzo de un conflicto mucho más grande. Porque cuando el dinero entra en una historia construida sobre el dolor, todo se vuelve más peligroso. Mucho más peligroso. Mientras tanto, Ashley sigue sin saber que otras personas están tomando decisiones sobre su vida. No sabe que están discutiendo su futuro. No sabe que algunos quieren alejarla. Y tampoco sabe que cada paso que da hacia la verdad está despertando nuevos enemigos. Pero pronto lo descubrirá, porque el destino parece empeñado en unirla a la familia Alcan. Y cuanto más intenten separarla de ellos, más fuerte se volverá esa conexión. Una conexión nacida de una tragedia, alimentada por los secretos, y destinada a cambiar para siempre la vida de todos. Porque lo que acaba de empezar no es una amistad, no es una coincidencia. Ni siquiera es una simple historia de dolor compartido. Es el comienzo de algo mucho más grande, algo que nadie será capaz de detener. A veces las personas creen que los secretos permanecen enterrados para siempre, que basta con guardar silencio, con mirar hacia otro lado, con fingir que nada ocurrió, pero la verdad tiene una costumbre peligrosa. Siempre encuentra el camino para salir a la superficie. Y mientras la familia Alcan intenta controlar una situación que se les está escapando de las manos, Asla empieza a acercarse cada vez más a respuestas que nadie quiere darle. Sin darse cuenta, se ha convertido en el centro de una guerra silenciosa, una guerra donde cada persona tiene intereses distintos. Reyhan quiere mantenerla cerca, Aras quiere ayudarla, Figen quiere alejarla, y Julia empieza a ver en todo aquello una oportunidad que jamás imaginó. Después de su encuentro con Figen, la mente de Julia no deja de trabajar. Durante años ha luchado contra problemas económicos. Ha visto cómo el dinero desaparecía antes incluso de llegar a sus manos. Ha tenido que elegir entre pagar facturas o cubrir otras necesidades de sus hijos. Por eso las palabras de Figen siguen resonando en su cabeza. Una nueva casa, un nuevo comienzo, una vida lejos de las dificultades. Quizá aquella propuesta no era tan absurda después de todo. Pero incluso ella comprende que convencer a Ashley será mucho más complicado de lo que parece, porque Ashley no es una mujer que acepte órdenes fácilmente. Y mucho menos cuando siente que alguien intenta decidir por ella. Mientras tanto, Aras cumple su promesa, poco a poco empieza a compartir recuerdos de Melike, historias sencillas, momentos cotidianos, pequeños detalles que jamás aparecen en fotografías ni en informes médicos. Y es precisamente eso lo que más impacta a Ashley. Por primera vez deja de pensar en Melike como la donante que le salvó la vida. Empieza a verla como una persona, como una mujer que tenía sueños, miedos, errores, esperanzas, alguien que amaba a su familia, alguien que reía, alguien que tenía un futuro que terminó demasiado pronto. Cada historia provoca algo dentro de ella. Y cuanto más escucha, más difícil le resulta explicar lo que siente, porque no se trata únicamente de gratitud, es algo más complejo, más profundo, más doloroso. Como si una parte de la vida de Melike hubiera quedado suspendida en el tiempo, esperando que alguien la escuchara, esperando que alguien la recordara, y ahora ese alguien es ella. Aras observa cómo reacciona y por momentos siente que tomó la decisión correcta, pero otras veces duda, porque cuanto más tiempo pasa junto a Ashley, más difícil le resulta ignorar una realidad evidente. Está empezando a importarle, mucho más de lo que debería, y eso lo llena de culpa, porque todavía hay una sombra entre ellos, la sombra de Melike. Una presencia invisible que continúa acompañando cada conversación, cada mirada, cada silencio. Mientras esta relación avanza lentamente, la situación dentro de la mansión Alcan empeora. Miriam sigue intentando proteger a Reyhan, pero Reyhan ya no tolera que nadie interfiera. Las discusiones se vuelven más frecuentes, más intensas, más dolorosas, porque por primera vez desde la muerte de Melike, Reyhan está desafiando abiertamente a su propia familia, y eso genera una fractura que amenaza con dividirlos. Ella insiste en que nadie entiende lo que siente, y quizá tenga razón, porque perder un hijo es una herida que nadie puede medir desde fuera. Pero el problema es que el dolor también puede convertirse en una obsesión, y algunos empiezan a preguntarse si eso es exactamente lo que está ocurriendo. Sin embargo, Reyhan no es la única persona que guarda pensamientos peligrosos, porque Figen también observa cada movimiento, y cuanto más analiza la situación, más convencida está de que el contacto entre Ashley y su familia debe terminar, no mañana, no dentro de unas semanas, ahora. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que aparezcan preguntas incómodas, antes de que ciertas verdades empiecen a salir a la luz, porque detrás del accidente de Melike todavía existen demasiadas incógnitas, demasiados silencios, demasiadas cosas que nadie quiere recordar, y precisamente por eso cada paso que da Ashley resulta tan inquietante. Ella no lo sabe, pero se está acercando a un terreno extremadamente peligroso.
Mientras tanto, en su propia casa, los conflictos familiares tampoco desaparecen. La relación con Julia sigue siendo frágil. Las heridas provocadas por años de sacrificios continúan abiertas. Y aunque intentan comportarse como una familia normal, la realidad es muy distinta. Hay resentimientos acumulados, palabras que nunca fueron perdonadas, y emociones que llevan demasiado tiempo encerradas. Ashley se encuentra atrapada entre dos mundos. Por un lado, su propia familia, por otro, la familia Alcan. Dos hogares completamente diferentes, dos realidades opuestas, y sin embargo ambas están conectadas por una misma tragedia. Lo más inquietante es que esa conexión se vuelve más fuerte cada día, tan fuerte que ya nadie puede ignorarla, ni siquiera aquellos que intentan destruirla. Y entonces sucede algo que cambia por completo el rumbo de la historia. Una nueva pieza aparece en el tablero, una pista, un detalle aparentemente insignificante, algo relacionado con los acontecimientos que rodearon la muerte de Melike. Todavía es demasiado pronto para entender su importancia, pero basta para despertar sospechas. Basta para hacer que algunas personas empiecen a ponerse nerviosas. Y basta para que el pasado vuelva a reclamar su lugar, porque los secretos llevan demasiado tiempo enterrados, y tarde o temprano alguien terminará desenterrándolos. La pregunta es quién llegará primero a la verdad. Ashley, Aras, o aquellas personas que harían cualquier cosa para impedir que esa verdad salga a la luz. Y cuando finalmente ocurra, las consecuencias serán devastadoras. Porque hay historias que comienzan con una muerte. Pero esta historia apenas está empezando. Hay momentos en los que una persona cree que por fin ha encontrado un poco de calma. Un instante para respirar. Un instante para dejar atrás el dolor. Pero la vida rara vez concede ese privilegio. Y para Ashley, la tranquilidad apenas ha durado unos segundos. Porque mientras intenta comprender por qué su destino sigue cruzándose con el de la familia Alcan, fuerzas invisibles continúan moviéndose a su alrededor. Personas que toman decisiones en secreto. Personas que creen saber qué es lo mejor para ella. Y personas que están dispuestas a cambiar su vida sin siquiera preguntarle. Lo más cruel es que Ashley sigue sin saberlo. Todavía ignora las conversaciones que han tenido lugar a sus espaldas. Ignora las propuestas, los planes y los intentos desesperados por alejarla de Rayhan, pero la verdad siempre encuentra la forma de acercarse. Y cuanto más intenta escapar de ella, más rápido corre hacia su encuentro. Mientras tanto, Rayhan continúa luchando contra un vacío imposible de llenar. Cada día se despierta con la misma sensación. La sensación de haber perdido una parte de sí misma. Porque Melike no era solamente su hija, era su alegría, su esperanza, su futuro, y ahora solo quedan recuerdos. Sin embargo, desde que Ashley apareció en su vida, algo ha cambiado. Por primera vez desde la tragedia, vuelve a sentir emociones que creía desaparecidas. No felicidad, todavía no, pero sí una necesidad de seguir adelante. Una razón para levantarse cada mañana, y eso la vuelve más decidida que nunca, aunque toda su familia se oponga, aunque intenten detenerla, aunque la juzguen, porque en el fondo de su corazón siente que alejarse de Ashley sería perder a Melike por segunda vez, y esa es una pérdida que no está dispuesta a soportar. Al mismo tiempo, Aras se encuentra atrapado entre dos realidades. Por un lado está el recuerdo de Melike, una historia que aún no ha terminado de llorar. Por otro lado está Ashley. Una mujer que apareció de forma inesperada y que poco a poco empieza a ocupar espacio en sus pensamientos. Cada conversación con ella resulta más fácil, más natural, más cercana, y eso lo inquieta, porque no quiere traicionar los recuerdos, no quiere sentir que está dejando atrás el pasado. Pero tampoco puede ignorar lo evidente. Ashley ha comenzado a cambiar algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo apagado, y precisamente por eso el futuro se vuelve tan incierto. Porque los sentimientos nunca obedecen a la lógica. Mientras unos intentan acercarse, otros siguen intentando separarlos. Figen continúa observando, analizando, calculando cada posible consecuencia. Para ella, todo esto sigue siendo un problema que debe resolverse, cuanto antes. Porque sabe que las emociones pueden volverse incontrolables, y también sabe que cuando demasiadas personas empiezan a hacer preguntas, los secretos corren peligro. Por eso insiste, por eso presiona. Por eso intenta convencer a quienes la rodean de que el contacto entre Ashley y los Alcan debe terminar, pero ya es demasiado tarde. Las conexiones que nacen del dolor son difíciles de romper, y esta conexión se ha vuelto mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, la vida de Asla sigue avanzando entre incertidumbres. Las tensiones con su familia no desaparecen, los problemas económicos continúan presentes, las heridas emocionales siguen abiertas. Sin embargo, algo dentro de ella ha cambiado. Por primera vez quiere respuestas, ya no se conforma con aceptar las cosas tal como se las cuentan, quiere entender, quiere saber quién era Melike. Quiere descubrir por qué siente esa cercanía con Rayhan, y quiere comprender por qué el destino parece haberla colocado exactamente en medio de esta historia.
Lo que todavía desconoce es que algunas respuestas pueden ser más dolorosas que las preguntas. Porque detrás de la muerte de Melik aún existen demasiadas sombras, demasiadas piezas que no encajan, demasiadas emociones que nadie se atreve a expresar, y cuando esas piezas comiencen a unirse, muchas vidas cambiarán para siempre. Porque esta historia nunca fue únicamente sobre un trasplante, nunca fue únicamente sobre una pérdida. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre culpas que persiguen a quienes intentan escapar de ellas, sobre madres incapaces de olvidar y sobre personas que terminan encontrando el amor en el lugar donde menos lo esperaban. Pero también es una historia sobre secretos. Secretos capaces de destruir familias enteras. Secretos que llevan demasiado tiempo ocultos y que pronto empezarán a salir a la luz uno tras otro. Lo que hemos visto hasta ahora es apenas el comienzo. La primera grieta en una estructura que parece perfecta desde fuera. Porque muy pronto surgirán nuevas revelaciones, nuevos conflictos, nuevas traiciones y decisiones que obligarán a cada personaje a elegir entre el corazón y la razón. Ashley está cada vez más cerca de la verdad, Rayhan está cada vez más unida a ella, y Aras está cada vez más atrapado entre el pasado y el futuro. Pero cuando esos tres caminos finalmente se crucen por completo, nada volverá a ser igual. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Rayhan está haciendo bien acercándose a Ashley? ¿Pensáis que Aras debería ayudarla a descubrir toda la verdad sobre Melike? ¿O creéis que algunos secretos deberían permanecer ocultos para siempre? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque quiero leeros. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campana y dejar vuestro me gusta para no perderos los próximos capítulos. Yo soy Nicodem, gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos muy pronto en la próxima parte de esta apasionante historia de palpitaciones. Hasta la próxima.